Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este ciclo de identidad, patrimonio y turismo. Tres temas muy entrelazados, aunque no muchas veces explícitamente llevados a cabo dentro de las políticas de nuestra provincia o de nuestro país. En ese sentido, entonces, vamos a contar con una serie de conferencias todos los martes a las 19 horas, donde una serie de especialistas locales han preparado temas diversos sobre diversas miradas sobre este patrimonio que es tan importante, entiendo, al desarrollo de estrategias de política cultural que tienen un estrecho vínculo con el turismo y consecuentemente impacto económico. En ese sentido, quiero darle la palabra a la ministra Mariana Jury y luego vamos a empezar con la conferencia de la profesora Valeria Zorrilla. Bueno, buenas tardes, gracias Horacio, gracias a todos los profesionales que se han sumado generosamente a ayudarnos a pensar juntos un poco esta post-pandemia. Gracias también a los cerca de 350 personas que se han sumado y se han interesado en este programa. La verdad es que vincular la identidad, el patrimonio y el turismo sin duda es un gran desafío. Ustedes saben que en los próximos meses, en los próximos días, sin duda tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, todo nuestro esmero en encontrar las mejores formas de cómo nos va a encontrar este mundo post pandemia. Y en eso, sin duda, que uno de los mayores inconvenientes, no solamente en lo sanitario, también va a estar puesto en las dificultades de empleo, de generar nuevas posibilidades para los jóvenes, y la verdad es que en la medida en que seamos creativos, responsables, podremos poner nuestro patrimonio al servicio de nuestra identidad, al servicio de nuestra formación personal, pero también al servicio de algunas actividades económicas que, respetando el patrimonio y la identidad, sin duda van a poder dar muchos resultados. Así que reitero mi agradecimiento por la generosidad con la que muchos profesionales se han sumado a este ciclo, y yo los dejo con Valeria, que la verdad es que siempre nos sorprende con nuevas cosas y nos ayuda a pensar distinto. Así que muchas gracias y bienvenidos a este ciclo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, antes una breve presentación de Valeria Zorrilla, la profesora Valeria Zorrilla, una amiga con la que hemos compartido muchos trabajos de investigación y gestión vinculadas al turismo, a la difusión pública del patrimonio. Se desempeña hace ya varios años como directora del Museo Cornelio Moyano y ha desarrollado una fructífera tarea docente en niveles terciarios de la provincia. También ha participado en la gestión educativa y tiene una mirada bastante amplia y enriquecedora sobre lo que significa gestionar el patrimonio en términos de su rol educativo. Recientemente ha sido incorporada también dentro de la Universidad Nacional de Cuyo como profesora de la materia Antropología Histórica, con lo cual tiene ya un vasto desarrollo de la carrera que está siendo reconocido y que profundiza fundamentalmente la dimensión arqueológica del patrimonio en cuanto a la investigación y que complementa con la docencia, y en esta instancia nos va a comentar una tercera dimensión en la que desarrolla sus actividades, que es la gestión y concretamente la del museo, que considero es el más importante de la provincia de Mendoza en términos de antropología y ciencias naturales. Así que bueno, sin más los dejo con Valeria. Valeria. Hola, buenas noches y muchas gracias por confiar en la presentación del Museo Moyano para iniciar este ciclo. Les propongo, digamos, comenzar ya con nuestro tema, que dentro de este ciclo de Patrimonio, Identidad y Turismo de Mendoza es recorrer el Museo Moyano y sus colecciones. Esa es la propuesta. Presentar el museo y también algunos de sus tesoros ocultos que, por supuesto, van a ser material, espero, de muchas de las muestras temporarias que empezaremos a hacer a partir de la reapertura del museo.
Como decía Horacio, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano es uno de los museos más antiguos de la provincia y también del país, ¿sí? Depende del Ministerio de Cultura y Turismo y tiene un maravilloso recorrido histórico que en parte nos ayuda a entender cómo se formó esta colección tan rica. El antecedente del museo es el Museo de Historia Natural, que fue creado por Juan Cornelio Moyano en 1958, y se considera que las piezas que tenía desaparecieron después del terremoto de 1861. Y en realidad lo que consideramos el inicio de este museo es a partir de abril de 1911, cuando bajo la órbita de la Dirección General de Escuela empieza a funcionar el Museo Educacional de la provincia, ¿sí? Las primeras sedes fueron en la calle San Lorenzo y después, bueno, se traslada a la esquina de Sarmiento y Tiburcio Venegas. Su primer director y el que le dio la organización que nosotros conocemos y es el que comenzó con estas colecciones fue Carlos Ritt, un naturalista chileno que aportó sus propias colecciones, digamos, como inicio del reservorio patrimonial del museo. No estuvo demasiado tiempo, pero básicamente su labor es la que inicia la historia del Moyano. En 1915 el museo es trasladado a un emblemático edificio, que es el del Kindergarten, y la labor que comienza a hacer este museo es impresionante. Recién va a empezar a cambiar su nombre y va a dejar de tener la dependencia de la Dirección General de Escuela a partir de la década del 50, pero se retoma a Juan Cornelio Moyano como antecedente en el nombre que tiene el museo a partir de 1925. ¿Cuál es el impacto, digamos, que tiene el museo educacional? ¿Sí? Primero, se constituyeron una serie de colecciones cuyo objetivo era casualmente ayudar en la educación de la provincia. Y también tuvo una actividad muy importante, digamos, de mucho impacto, a partir de la creación de una revista de ciencias naturales y pedagógicas que contó con muchísimas participaciones, ¿sí? Acá podemos ver un poco del recorrido del impacto, digamos, siempre en las noticias, y una de los hitos fue la inauguración de ¿sí? Escuela de Taxidermia, que es el origen de muchos de los ejemplares que conforman la exhibición actual del museo, y aquellos que son de Mendoza y tienen algún tipo de cariño por los museos, seguramente los conocen y los recuerdan de cuando el museo se instaló en la Plaza Independencia. En este periodo es cuando arriba como director del museo Carlos Rusconi, un naturalista, investigador, paleontólogo, geólogo, arqueólogo, que durante más de 30 años se hizo cargo de la dirección del museo y llevó adelante una serie de investigaciones que enriquecieron al museo y una tremenda labor de difusión, ¿sí? Y en 1989 el museo finalmente se traslada al edificio Playas Serranas, y desde ahí, digamos, en ese momento es cuando convergen dos situaciones patrimoniales. Por un lado, el mismo Museo Moyano, cuyas colecciones fueron declaradas Patrimonio Cultural de la provincia, en un edificio de alto valor arquitectónico que también tiene una declaración de Patrimonio de la provincia, y a partir del 2017 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Este es el aspecto que tenía el museo hasta antes del 2015, en un momento en el que se hace una renovación del guión museográfico y una restauración de partes del edificio. ¿Sí?
Este museo, digamos, como corresponde, digamos, a la diversidad que tienen sus colecciones, presentaba diferentes salas, digamos, con con una museografía, digamos, muy cercana a una museografía tradicional. Como les decía, el otro tema impactante que tiene el Museo Moyano y que le da una identidad desde 1989 es el mismísimo edificio Playas Serranas. El edificio es un símbolo arquitectónico diseñado por los hermanos Manuel y Arturo Civit, que fue inaugurado en 1936 como balneario y confitería. Desde el primer momento había generado muchas expectativas, como podemos ver en esta maqueta que fue recuperada, ¿sí? Que anticipaba esta magnífica edificación. El edificio tenía como objetivo ser un balneario, ¿sí? Confitería, que funcionó durante la década del 30 y la década del 40. Se considera que es un exponente del estilo Bauhaus, donde lo que predominan son las curvas y el espacio, digamos, genera siempre espacios semicirculares, ¿sí? Este edificio ha sufrido una serie de transformaciones por los usos que se les dio posteriormente, pero fue un punto de reunión para buena parte de la sociedad mendocina, siempre invitando el ser un barco, ¿no? Con mucha actividad, una confitería, hay algunos visitantes que todavía lo recuerdan, y una de las características que tenía era las terrazas abiertas para organizar bailes, y lo que nosotros ahora tenemos cerrado con vidrio, en realidad era un espacio abierto que permitía observar el mismo lago, en la época en la que todavía se podían bañar en él. Y desde 1936, su inauguración, este edificio adorna el Parque General San Martín de una manera fabulosa. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver, conocer del museo hoy? Como les decía, el museo, renovado y actualizado, tiene una misión. La misión de conservar, proteger, estudiar y transmitir todo lo que es el patrimonio natural y antropológico en el ámbito regional. Y en esta misión, digamos, muy descriptiva y muy larga, lo que se hace es recuperar aquella tradición educativa que dio origen al Museo Moyano. Como les decía, desde la reapertura del museo, nosotros lo que podemos encontrar son básicamente 3 salas distribuidas, 3 salas de exhibición permanente y en una sala de exhibición temporaria en la planta baja. ¿Sí? Somos recibidos por estas 2 esculturas de bronce, que en realidad, bueno, también recuperan la historia del edificio, ¿sí? Estas son partes de la fuente del museo cuando se encontraba en el edificio del Kindergarten, hoy desaparecido, ¿sí? En este espacio, que antes era un espacio que conectaba el edificio con las playas serranas, propiamente dichas, es donde nosotros hacemos exhibiciones temporarias organizadas, digamos, cuya característica tienen, desde que asumí la dirección del museo, siempre resaltar las piezas de las colecciones del museo. Y en algunos casos, bueno, son muestras cogestionadas con otras instituciones gubernamentales. El inicio del recorrido propiamente dicho se da cuando accedemos al primer piso hacia la sala oeste, en la que se llama la Sala de la Tierra. En esta sala, lo que mostramos o lo que queremos es iniciar con la historia del planeta.
Y para poder contar la historia del planeta, un poco también hay que entender el origen del universo. Básicamente, en esta sala nosotros mostramos las piezas que se corresponden a la colección de geología y a la colección de paleontología. Lo que decía es que los temas que abordan en la sala es la historia del universo, la estructura de la Tierra, los minerales, las rocas, las primeras exploraciones mineras de la provincia de Mendoza, la Tierra en la actualidad y los fósiles de Mendoza, con las vitrinas que se corresponden al área de paleontología. Nuestras dos estrellas son el titanosaurio, ¿sí? Que tenemos una parte del titanosaurio, el resto está en estudio, que exactamente lo que nosotros tenemos exhibido y que atrae la atención y es muy visitado, es la cola del titanosaurio, y por otro lado el agroestión, ¿sí? Junto con diferentes piezas, todas son de la colección del museo, muchas de ellas recuperadas en las investigaciones de Rusconi, y otras obtenidas, como sucede en la mayor parte de los museos del país, digamos, por préstamo, o son réplicas de piezas de otros museos. En ese primer piso, pero en el sector este, se encuentra la sala de la biodiversidad, que es una manera nueva y creeríamos que adecuada de presentar nuestra colección también tan rica de animales taxidermizados y parte de botánica. Lo que hicimos fue agruparlo a partir de la presentación de sistemas, biosistemas, si se quiere, de ambientes, diferentes tipos de ambientes, que permiten viajar y conocer la riqueza de la diversidad natural, haciendo mucho hincapié en los ambientes de la provincia de Mendoza, con sus animales y plantas, digamos, pero siempre, digamos, con un objetivo educativo y para que aquellos que ya conocían el museo, digamos, reconozcan algunos de sus animales favoritos que siempre vuelven a visitar. ¿Sí? En el segundo piso llegamos a la sala del hombre. Esta es la sala en donde mostramos la diversidad cultural. Una diversidad cultural tanto temporal como geográfica. Y si bien iniciamos, digamos, con una introducción sobre América, nos vamos concentrando al espacio regional, sin por ello dejar de destacar las maravillosas piezas que cuenta el museo del área mesoamericana y del área andina. El museo también, digamos, exhibe piezas que son parte de las colecciones arqueológicas más relevantes, como el caso de Viluco o las muestras de Capi. Y como avanzamos en el recorrido histórico, tenemos vitrinas que nos cuentan la historia de la provincia de Mendoza, desde la fundación hasta la actualidad, destacando el área de las lagunas, ¿sí? Y esto un poco que era la excusa para presentar el mismo museo, que son las colecciones, ¿sí? Estas colecciones, como les había dicho, comenzaron a conformarse a partir de 1911, por lo que tenemos un rico acervo que es a su mismo, digamos, da testimonio histórico de cómo se hace un museo en el país. La colección organizada por RIT tiene algunas denominaciones que no serían las actuales, pero que hemos decidido conservarlas en respeto a esta tradición. Las colecciones, como les decía, están divididas en el área de geología y mineralogía, paleontología con sus diferentes divisiones, la de botánica, zoología, bioarqueología, las clásicas de arqueología y etnografía y la de folclore e historia. Una de las colecciones más espectaculares
en cuanto a cantidad de ejemplares y que tiene poca difusión y también poca exhibición, es la de botánica, ¿sí? Esta colección en sí misma tiene un valor histórico porque es referente de los trabajos de las recolecciones de la flora regional a principios del siglo XX. Los principales recolectores fueron Sansin y Jorgensen, y abarcan muestras de otros espacios aparte del regional. Esta colección llega básicamente por una donación que hace el mismo Renato Sansin de su herbario personal, ¿sí? Y cuenta a más de 6.000 ejemplares. La colección de geología, digamos, también se ve extremadamente embalada y con poca llegada, pero contiene minerales de todas partes del mundo, que fueron muchas de ellas, las locales, recuperadas por Telechea. Y también es una colección que no solo tiene los fragmentos de rocas en diferentes presentaciones, ¿sí? Algunas están trabajadas, sino también los elementos con los cuales fueron recolectados y se podían hacer estas pruebas. Es una colección extremadamente rica. Y lo que les decía, buena parte de ella es parte de la colección Telechea. La colección de paleontología es la más visitada por investigadores, permanentemente recibimos visitantes que vienen a estudiar diferentes piezas de todas partes del mundo. Algunas son las de la Bastión, que es lo que les estoy mostrando. Y también es diversa el tamaño de nuestra colección, porque así como tenemos algunos ejemplares que es factible de ser guardados en cajas relativamente pequeñas, también tenemos bochones paleontológicos para poder ser trabajados, que mover la colección comprenderán que es un poco más difícil que mover un poco las cajas. La colección de zoología quizás sea la más emblemática porque en la sede del museo, hace muchos años, había funcionado la escuela de taxidermia. Entonces, en un trabajo conjunto que se hizo durante años con el zoológico de la provincia, cuando este existía, digamos, es que se pudieron recuperar muchos de los ejemplares que hoy son parte de esta colección. Y ante la pregunta de algunos locales, muchos de los animales que estaban exhibidos en algunos otros momentos se encuentran efectivamente guardados en nuestros depósitos. Lo que quiero es que observen, digamos, el cuidado con el que los miembros de la Escuela de Taxidermia hicieron este trabajo y los gestos con los que los conservaron, digamos, con mucho realismo. Realmente es un trabajo fabuloso, comparable con algunos otros museos de ciencias naturales del mundo. Obviamente, buena parte de esta colección, digamos, tiene muy representada la fauna local. ¿Sí? Nuestra colección de aves también es una colección fabulosa. No solo están estos animales taxidermizados, sino que también tenemos una importante colección de aves en piel, de las cuales no puedo aportar fotografías, que han permitido colaborar en algunos proyectos de recolección de ADN de aves casi extintas para poder recuperarlos, ¿sí? Y esta colección de zoología tiene, obviamente, acompañado una osteoteca, que puede servir para referencia y para estudiantes de veterinaria. Como les decía, tenemos una sección que es la colección de bioantropológica, que es resultado de las excavaciones que Rusconi, sobre todo, realizó en toda la provincia, de cementerios y algunos otros investigadores que aportan estas colecciones al museo.
porque, según la ley de patrimonio, nosotros somos un reservorio oficial. La colección de arqueología y etnografía también es una colección muy compleja, muy diversa. Las piezas arqueológicas son básicamente bellísimas. Estos son algunos de los ejemplos de piezas del área andina, del área mesoamericana. Estas colecciones fueron, el origen es múltiple. Son investigaciones arqueológicas, hay algunas otras que son piezas que se consiguieron por compra. Eso ocurrió en la época de Reed generalmente, o sea, a principios del siglo XX. Hoy es impensable pensar, digamos, la compra de material como piezas Nazca o como las piezas mesoamericanas. Y también algunas de estas piezas, como casualmente las piezas mesoamericanas que están ilustrando esta diapositiva, tienen que ver con la donación de colecciones personales de investigadores que se radicaron finalmente en Mendoza y las donaron al museo para facilitar o posibilitar el estudio para investigadores en el futuro. Como les decía, tenemos la colección de las piezas del cementerio de Biluco, ¿sí? Y algunas otras más. Otra parte importante de esta colección, que tiene muy poca visibilidad, es la de textilería, que se corresponde al área, digamos, a la división etnográfica, ¿sí? Que comenzó siendo etnográfica, pero con las compras que se realizaron a principios del siglo XX, por ejemplo, tenemos muchas piezas compradas en el 1915, en realidad ya se tratan de textiles históricos. ¿Sí? Muchas de estas piezas provienen de la zona del Chaco y de Misiones. De ahí la importancia del arte plumario, que es fabuloso. La otra colección, muy diversa en cuanto a dimensiones y objetos, es la que se denomina de folclore e historia, ¿sí? En donde tenemos piezas enormes como un piano, hasta espuelas y objetos utilizados, digamos, para la investigación por muchos de nuestros directores. Este breve recorrido y esta presentación, digamos, tan apurada, disculpen, es para decirles que el conocer y disfrutar del patrimonio es un derecho, y protegerlos es una obligación. Y los que trabajamos en el museo sentimos la obligación de protegerlo y difundirlo. Entonces los invitamos a todos a que muy pronto nos puedan visitar y puedan empezar a conocer los tesoros que son parte de nuestra colección patrimonial. De nuevo. ¿Sí? No sé si tienen preguntas, quieren hacer comentarios. Bueno, muchas gracias, Valeria. Creo que ha sido un recorrido muy didáctico y muy interesante. Hay varias preguntas, evidentemente despierta mucho el interés de la gente, sobre todo acceder a ese tras bambalinas del museo, ¿no? Creo que tiene dos dimensiones, la parte histórica que permite entender cómo ha llegado a constituirse en una institución tan referencial, sobre todo en el mundo de la paleontología para el resto del país y el mundo. Bueno, entre las preguntas hay algunas que nos hacen, las voy a ir leyendo. André nos dice si hay un video de recorrido virtual del museo. Preguntan, Valeria. Hay uno en construcción. ¿Sí? Tenemos un recorrido virtual no muy completo, entonces lo estamos intentando mejorar como para poder poner el museo en línea, que es en lo que estamos trabajando con la Dirección de Patrimonio. Bien.
Otra pregunta es esta para nosotros, si van a quedar grabadas las charlas. Sí, van a quedar grabadas, y otra hace referencia a si van a haber certificaciones, y no se han planificado hacer certificaciones. Esto es un ciclo de conferencias que busca acrecentar el conocimiento y sobre todo generar un intercambio de ideas y preguntas en este contexto también tan especial que estamos viviendo a nivel de distanciamiento. Hay una pregunta muy interesante que hace André Martín, que se refiere a qué sucedió con las momias que estaban exhibidas. Yo también, esta pregunta me la hago yo también porque yo recuerdo cuando era niño íbamos al museo allá, algunos se acordaban entre los comentaristas, abajo de la Plaza Independencia, donde nos recibía ese perro San Bernardo embalsamado, y bueno, y Sí. entrábamos a un mundo subterráneo lleno de inquietudes que creo que terminaron haciéndome arqueólogo. Y justamente eso, ¿qué pasó con esas momias, Valeria? ¿Vos podés comentarle a la gente? En realidad, digamos, muchos visitantes nos vienen a preguntar por las momias. No se trataban de momias, digamos. Nunca se exhibió ni la momia del niño Aconcagua, del niño, digamos, del Cerro Aconcagua, no estuvo exhibido nunca en el museo. Es más, nunca fue exhibido. Y la única momia que se presentó durante un tiempo fue la momia de Chucha, que estuvo, digamos, en un recorrido y en un préstamo. Pero lo que ustedes recuerdan como momia, en realidad era Es bueno, una historia trágica. es una historia trágica, sí, sí, básicamente es el resultado de un femicidio que por la conservación daba el aspecto de ser una momia. Cuando se reinvestigó, estuvo exhibida durante años. Cuando se reinvestigó se vio que era un resto moderno, y entonces se retiró y tampoco la tenemos nosotros en el museo. Creería que terminó en forense, en policía forense, pero ya no se encuentra en el Terminó museo. recuperada por la Ah, bueno, familia que fue enterrada en el museo, sí. en el cementerio, perdón. Mi cementerio, pero sí, no, nosotros no tenemos momias y es muy difícil digamos, que se exhiban, digamos, que se exhiban al menos en el museo, salvo que se acondicione o se tomen algunas otras decisiones. Pero no, eso es lo que pasó. No era una momia. Era un cuerpo conservado, pero no estaba del todo momificado. De hecho, hay relatos de los antiguos directores que dan cuenta de que había en el museo, de hecho, un olor bastante nauseabundo, ¿no? Sí, Y que de pronto aparecieron, no sé si puedo familiares contar esta buscando. anécdota, pero digo, en un momento dado fue muy llamativo porque empezó a ir gente de cierto sector de Mendoza, de ciertos barrios, que iban a verlo porque empezaron a reconocer en esa supuesta momia a una de las personas que había sido asesinada, ¿no? Y había desaparecido. Y allí estaba, por suerte después se recuperó y la familia pudo hacer un entierro digno de ella. No sabemos qué pasó a nivel criminal. Esto pasó, Criminal. creo que allá por la década de los 60, 70. Sí, sí. Otra pregunta. ¿Cuál es la propuesta educativa del museo en este contexto de educación a distancia, Valeria? Si hay alguna estrategia que estén llevando adelante. Nosotros hemos compartido con aquellos docentes que durante años nos estuvieron visitando material didáctico, porque hicimos una adecuación de ese material al nuevo diseño curricular. ¿Sí? El nuevo diseño curricular de primaria, sobre todo, tiene toda una sección que se llama Yoma Mendoza, que tiene que ver con el conocimiento del ambientes, historias, patrimonios de Mendoza desde el primer grado en adelante. Entonces, lo que hicimos fue ponernos rápidamente a trabajar en esta adecuación como para poder proponerle a los docentes temas para hacer los ABP, los aprendizajes basados en proyectos, y a solicitud de estos mismos docentes que ya tienen una comunicación con nosotros, porque, como les decía, eran visitantes reiterados todos los años, se los estamos enviando. Así que esa es la posibilidad, así que si hay uno que quiera acceder al material, le escriben a la dirección del museo y nos lo mandan. Y se los mandamos nosotros, perdón, no nos lo mandan nada, nos mandan el pedido.
¿sí? Bueno, hay una pregunta acá que nos dice si el financiamiento del museo es solamente estatal. Y esto sí es así, entiendo. Sí, es así. Sí, Es así. es el único museo de ciencias naturales y antropológicas de la provincia de dimensión provincial. Pero sí, somos nada más que estatal. Bueno, hay otras preguntitas más, vamos a hacer un par más. Bueno, Eh, ¿qué, ¿Qué es la baja visibilidad a la que te referís? No sé bien, es lo que dice la pregunta. La baja visibilidad, habla de baja visibilidad. No sé, en algún momento de la charla de lo has las mencionado. colecciones, de algunos elementos, sí, está bien. Hay algunas piezas, ¿sí? Que no son muy recordadas porque no han sido exhibidas, ¿sí? Esto tiene que ver siempre con los intereses, por un lado, de qué es lo que uno quiere mostrar en el museo, digamos, cuál es el objetivo o Ah, cuál es el guión, ¿sí? El argumento, digamos, el guión. Y por otro lado, tiene que ver con las colecciones temporarias. En el caso, por ejemplo, de las muestras de los herbarios, digamos, es una colección patrimonial tan importante que no siempre nos animamos a mostrarla por completo. Digamos, la exhibimos de a ratos y la sacamos. Es, Creería que es eso lo que me estaban preguntando. Yo decía que, y por ejemplo, hay otras piezas, digamos, que no hubo como interés en desarrollar muestras temporarias, como la de la textilería, digamos, o de estas piezas etnográficas históricas de, de los pueblos del Chaco, que son fabulosas, a la espera de investigadores. bueno, hay un par de preguntas más. Aquí una hace referencia a, quiere conocer cuál es la diferencia con lo que se encuentra en la sede de patrimonio de la provincia. No entiendo la diferencia expositiva, será lo que nos ha querido preguntar aquí el espectador. Entiendo que será con el Museo de la Educación la diferencia. Claro, digamos, el Museo de la Educación, digamos, el Museo de la En la Educación. sede de patrimonio se encuentra lo que es el Museo de la Educación. Claro, por lo pronto es temático, ¿sí? Está referido a un único tema. El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas lo que hace es un recorrido, digamos, de mayor cantidad de temas, de disciplinas que los estudian. Y por otro lado, digamos, lo que visualmente el Museo Cornelio Moyano lo que jugó, digamos, es a un contraste de estos espacios curvos que tienen que ver con este edificio tan moderno y tan icónico de los hermanos Civil, con vitrinas que son cuadradas o rectangulares y que tienen mucho vidrio, digamos, y unos fondos claros o blancos, digamos. Entonces, versus el Museo de la Educación, que una de las cosas que tiene es vitrinas más tradicionales, digamos, que me parece que van más a la idea del Museo de la Educación, digamos, temporalmente, y algunas de esas vitrinas, por si se dieron cuenta, eran parte de los muebles históricos del Museo Moyano, que se restauraron y que se llevaron para el Museo de la Educación. Sí, ahí hay algo de interés, permitime un segundito, ¿Sí? ¿vale? Y es que vamos en el ciclo de conferencias, que es bastante extenso, hay 18 conferencias, charlas, hay una que va a dar se va a dar desde patrimonio referida a lo que fue la recuperación del Museo de la Educación y la Escuela Mitre, así que también aprovechamos para invitarlos en el futuro, miren bien el cronograma. Hay una pregunta que puedo juntar entre la que hacen Andrés Auteri y Lorena Puebla, y que se refiere a las colecciones. Por un lado, nos preguntan cuáles son las colecciones del museo a las que se pueden acceder, a las que pueden acceder los investigadores. Nos pregunta Lorena y Andrés, ¿cuáles son los pasos a seguir para acceder al material del museo con fines de investigación? Es decir, esas dos preguntas se relacionan, Valeria. Sí, la mecánica es la que se mantuvo siempre. Las colecciones son colecciones abiertas, así que están a disposición de los investigadores que quieran trabajar en ella. Y los pasos son sencillos, es presentar una nota o un mail explicando cuáles serían las piezas o cuál es el objeto de estudio, digamos, enmarcados en qué proyecto, y
lo que sí les solemos pedir es que esto lo hagan con anticipación para que nosotros podamos encontrar el material, digamos, separarlo y tenerlo listo y dispuesto para los investigadores, ¿sí? Pero básicamente es el modo en el que trabajamos. Bueno, una última pregunta, Jess. ¿Quiénes son, cuál es la autoridad que de alguna manera permite la exhibición de las piezas y si hay un chequeo acerca del origen de las piezas exhibidas en el museo? El origen que nosotros tenemos, digamos, de las piezas es un recorrido histórico que podemos hacer de las mismas piezas. Como les decía, hay algunas que sabemos que son piezas que se obtuvieron por compra, digamos, porque están registradas de esa manera en los libros de entrada, en los registros más antiguos del museo, que dan cuenta de cuál es el origen, si es una excavación, quién hizo Rusconi, cuál es, si fue una compra, quién la realizó, en qué lugar, digamos, y eso es lo que nos da, de alguna manera, el origen de las piezas. Muchas de ellas, digamos, a lo largo del tiempo fueron analizadas, estudiadas, y sabemos cuáles son piezas originales a cuáles fueron falsificaciones, digamos, y esas o están exhibidas y mostradas como réplicas o fueron retiradas o por lo pronto sabemos de que no son piezas originales. Y en realidad la decisión sobre qué se muestra y qué no se muestra tiene que ver siempre con el guión, digamos, y corresponden a los que actúan, al personal del museo que actúa como curadores de cada una de estas colecciones. Sí, ahí nos pregunta en este sentido Gustavo Ariel Castro, ¿en qué lugar físico se realizaría la consulta de estas piezas? Si hay salas de consulta, por ejemplo. También está la biblioteca del museo. Aparte de estar la biblioteca Florentino Medino, que es una biblioteca especializada, cuyo material también está en consulta, hemos generado espacios de laboratorios de análisis y otros espacios, digamos, como más grandes, donde se pueden hacer trabajos de taxidermia, que son factibles de prestarlo para poder hacer las investigaciones, por ejemplo. ¿Sí? Si se necesita trabajar con el bochón, obviamente no va a entrar en una oficina, sino que hay espacios que se pueden trabajar. Bueno, yo creo entonces, Valeria, muchas gracias. Ha sido una charla muy interesante, muy didáctica y como decía recién, creo que nos ha permitido acceder tras bambalinas a lo que significa la gestión de un museo y de sus colecciones. En ese sentido, entonces, bueno, muy agradecidos desde la organización de esta webinar respecto a la participación que ha tenido el público y esperando desde ya que sigan conectados todos los martes a las 19 horas. El próximo martes tenemos una charla muy interesante. La misma va a estar a cargo de la licenciada Azucena Tamioso, Betina, que nos va a comentar acerca del Museo del Área Fundacional y las características de su exposición y seguramente nos va a narrar también algo acerca de su historia, mucho más novel que la del Museo Moyano, pero con algunas características muy interesantes por tratarse de un museo de sitio establecido en el lugar donde se fundó la ciudad de Mendoza. Con lo cual, los dejo invitados a todos y desde ya también avisándole que el martes siguiente al próximo, Gustavo Neme desde el sur nos va a contar acerca de las excavaciones arqueológicas que hicieron en el Fuerte 25 de Mayo, con lo cual tenemos una agenda bastante interesante de trabajo y los invitamos a inscribirse a través del formulario de Google que está en el mismo chat que han estado siguiendo. Las charlas van a estar grabadas y bueno, con esto entonces agradezco nuevamente a Valeria y ya nos vamos despidiendo de esta interesante charla. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.